Queridos amigos, muy buena noche o muy buenos días en el momento en que tú te des ese tiempecito importante para continuar dándote la oportunidad de Mm. seguir desarrollándote y creciendo y a su vez agradecerles por ese tiempo maravilloso también. Un nuevo programa desde la Organización Mundial de la Familia. Este día, esta noche en especial, ha sido una reprogramación del programa pendiente que teníamos desde el mes mundial del cerebro. Es cómo proteger el cerebro del impacto de las pérdidas en el niño y en el adulto. Es fundamental generar una Sí. cultura de la pérdida, del duelo, ya que esta falta de conocimiento vulnerabiliza al niño, al adolescente, al adulto a estados no saludables de salud. Pues bien, para desarrollar este maravilloso tema, tenemos con nosotros a nuestro querido doctor Jorge Montoya Carrasquilla desde Colombia. Él es médico colombo español, licenciado en medicina y cirugía, especialista en gerontología clínica, gerontopsiquiatría, es facilitador de diversos grupos de duelo, tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo. Desarrolla múltiples formaciones, entre ellos diplomados en pérdida, aflicción, luto y diplomados en duelo infantil. Miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido Jorge, doctor Jorge, bienvenido. Y justo estábamos hace tiempo y permanentemente, porque tuve, y lo quiero mencionar, el honor de recibir tu formación en, en este maravilloso programa PEBRES, que es el entrenamiento y formación de acompañamiento a personas que han tenido una pérdida importante, es que están en duelo por muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de pérdidas en diferentes momentos de nuestra vida y no estamos preparados para ello. Pero considero dentro de esa formación y la recomiendo de manera especial. ¿Por qué? Porque muchos psicoterapeutas nos formamos o psicólogos nos formamos de alguna manera con pinceladas superficiales para entender lo que es el proceso del duelo en el ser humano. Y tú has desarrollado toda una metodología, has profundizado en el entendimiento de todo lo que implica la pérdida y el duelo. Y para mí, particularmente dentro de los estudios y exploración que he hecho, aquí y ahora eres la máxima autoridad como profesional, manejando ese expertise humano desde el amor y brindándonos todo tu conocimiento. Adelante, por favor. Estás sin audio. Cosas habituales en Zoom. Que ya sabes que son muchos años en este tema, ¿no? Que me genera una pasión impresionante, ¿no? Yo nací como para esto, ¿no? Para trabajar en esto y acompañar a las personas y crear cosas, ¿no? Que sean en beneficio de las personas. Y uno de ellos es el modelo Pebres, ¿no? Que nace a finales de los años 90 aquí en mi ciudad, en Medellín, Colombia, precisamente pensando en esa conciencia social que tenía yo de me gustaría que cada persona que se ha recuperado en mi grupo, en mis grupos de duelo, pues fuesen semillas que sembrasen otros grupos de duelo en sus comunidades. Pero yo sabía que la pérdida en sí sola no te faculta para ser un buen facilitador de duelo. Entonces dije, le voy a dar un curso. Eso fue a finales de los 90. Entonces nace el modelo Pebres, personas con experiencia basada en la realidad con entrenamiento. Bueno, y eso ha ido desarrollándose poco a poco. Hoy día es un modelo muy extendido en México, en todo México, en República Dominicana. Y aquí en Colombia, pues venimos dictando el curso de hace ya un buen tiempo. Pero bueno, si te parece, si me dejas compartir pantalla, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es el duelo infantil, el duelo del adulto y las consecuencias que ello puede tener en el cerebro, en nuestro sistema nervioso central y qué es como lo más apropiado para protegernos de alguna manera. Partamos de una cosa que sí es esencial que partamos y es que yo siempre le digo a la gente un poco como con cierta ironía
¿Ustedes se acuerdan de ese adulto amoroso que se acercó cuando éramos pequeños? Cada vez que teníamos una pérdida, cualquiera que fuera, no solo por muerte, que se acercó a nosotros diciéndole, sí, mi amor, eso duele mucho. Y cuando eso pasa, hemos aprendido que la silla vacía, que la competencia de estímulos, que la atención dividida. ¿Se acuerdan de ese adulto? Y todo el mundo dice, no, porque no existió. De tal manera que nosotros crecimos sin unas estrategias apropiadas, ¿no? Las que solemos aprender por aprendizaje vicario en la infancia son lo que conocemos como estrategias de negación, que son la negación propiamente dicha, la represión, la supresión, la proyección, el desplazamiento, la Y la regresión, la formación indiferencia reactiva. del adulto. Del Por adulto, por favor, supuesto, ¿no? querido Jorge, la diferencia, la indiferencia del adulto por ignorancia. Ese es el Eso. problema, por ignorancia. Entonces, si hablamos de generar una cultura del duelo, es entender que la pérdida de ese niño, del juguete, esta pérdida de la mantita, del osito, la pérdida de la mascota, tiene una importancia muy Claro, por fundamental supuesto. en la vida y en el proceso de este niño. Y por ignorancia somos indiferentes. Se va a olvidar, se le pasó y el niño no es resiliente. Es Hablamos mucho. que eso, con eso voy a empezar precisamente la presentación, voy a pues aquí a compartirles, que es un poco lo que es la neurofisiología del duelo para que entendamos el efecto, ¿no? Porque cómo proteger el cerebro del impacto de la pérdida en niños y adultos, precisamente conociendo un poco lo que es la neurofisiología del duelo, ¿no? Lo que hay detrás de bastidores, digamos, ¿no? Lo que hay dentro de nuestro organismo. Entonces, comenzando, recordemos, como yo siempre lo hago, que los niños no son resilientes, ¿no? Eso cada vez que yo lo escucho me duele el estómago, ¿no? Cuando un profesional dice esto, porque la idea que tiene la gente es que al niño no le pasa nada, que son resistentes, que aguantan todos, que mírelo, ahí está jugando, ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. Y veremos un mecanismo que utilizan muchos los niños, que son los bloques congelados de tiempo, que dan esa impresión, ¿no? Simplemente el niño lo hace a un lado. Pero tengamos en cuenta que para ser resiliente se necesita de la disponibilidad de buenos recursos internos y externos para salir victoriosos de los hechos trágicos. Y en la infancia, las pérdidas ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, con lo cual, pues los niños no son resilientes. Quizá lo único que hemos visto que le pueda dar algo de resiliencia de ese enorme edificio que es la resiliencia, pues es un apego seguro. Y el apego se acaba de formar en la infancia. El apego se forma en el primer año y se consolida en los 3 primeros años. De tal manera que las pérdidas en la infancia ocurren en un periodo también de una gran fragilidad de ese proceso de vinculación. Un principio muy básico también en duelo infantil es que la pérdida en sí, para que veamos el problema, no es tan traumática. Puede ser un fenómeno sumamente trágico, pero la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le acompañamos no sepamos hacerlo. Eso significa entonces que mucha parte de la responsabilidad de la protección neurológica de los niños está precisamente en el adulto. Hay aflicción por todo lo que se pierde y se desea que retorne. Por ejemplo, un juguete, la madre, una mascota o la dignidad y el respeto. De hecho, el duelo y las pérdidas son una constante en la existencia humana. Durante la niñez, las situaciones de congoja las hemos clasificado en lo que ustedes ven ahí, 7 grandes bloques. Sobre todo les muestro es porque, para que nos demos cuenta que el duelo en la infancia no solo es por muerte. Hay pérdidas relacionales de una relación por muerte. Se murió el papá, el tío, el abuelito, el amigo, el profesor, la mascota, o puede no disponer de cualquiera de los anteriores por drogadicción, por prisión, por abandono o por extravío en el caso, por ejemplo, de la mascota, extravío, robo, cualquiera que sea la causa, pérdida de una relación. También está la pérdida de objetos externos, como mencionaba la doc hace un momento. El valor realmente de un objeto se lo da al niño, porque ese camioncito que le dimos que hace un tiempo que se lo dio el papá, que ya está acabadito, que parece poco importante, pero se le dio al niño en un momento para él muy emocional, porque le estaban haciendo bullying tal vez en la escuela porque no tenía el camión, todos tenían el camión y él no lo tenía, y llegó el papá con ese camión y eso fue una felicidad. El objeto tenía un valor afectivo que no se, que se desconocía, ¿no?
Pérdidas ambientales, pues porque son múltiples, vivimos en zonas de muchos desastres. De hecho, y no solamente es por desastres, el cambio de colegio es una pérdida ambiental. Las mudanzas tan comunes en nuestro mundo, las migraciones por violencia, que vivimos en países sumamente violentos, pues imaginemos lo que son los desplazados por la violencia, por ejemplo, aquí en Colombia, que es desafortunadamente tan común, ¿no? Pero también la pérdida ambiental puede ser porque llegó alguien a la familia, alguien nuevo, un nuevo hermanito, o la abuelita que enviudó y se vino a vivir con nosotros, la tía que se vino a vivir con nosotros, etcétera. Pérdidas del sí mismo que son sumamente graves, que son la pérdida de una parte del cuerpo, pero también la pérdida de la autoestima, donde está el abuso sexual, psicológico, físico, deprivacional, el maltrato, etcétera, etcétera, que es tan grave que amerita un abordaje multidisciplinario. Pérdida relacionada a habilidades y destrezas, que pueden ser muchas por ciertas dificultades que tengamos o por algo tan sencillo que mucha gente no se le olvida. Cuando estábamos chiquitos iban a jugar un partido de baloncesto y había dos capitanes y empezaron a elegir y nosotros con la expectativa de que nos eligieran y no nos eligen. Ah, eso a mucha gente no se le olvida, ¿verdad? Pérdida relacionada con los hábitos, con las cambio. Cualquier alteración en los hábitos de los niños es terrible porque una de las cosas que más seguridad le da a los niños es los hábitos, ¿no? La continuidad. Y pérdida del futuro, protección del mundo de los adultos, que engloba desde escuelas que no cubren las necesidades de los niños por exceso o por defecto, o pues hoy día las familias están cambiando mucho, ¿no? Muchas familias por no decir que la gran mayoría son monoparentales. Ahora tenemos familias homoparentales y está cambiando, ¿no? Las familias están evolucionando y tienen que hacer sus ajustes, pero además también se puede perder la protección del mundo de los adultos porque las escuelas se han vuelto lugares peligrosos, ¿no? La violencia ha llegado a las escuelas y en algunos lugares del mundo a los niños pequeños los mandan a las escuelas con chalecos antibalas, que eso es de locos, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchos tipos de pérdidas que van a impactar al niño y que, como les digo, la pérdida en sí no es tan grave como si puede serlo el hecho de que quienes le acompañamos no sepamos hacerlo. Y recordemos este escrito. El impacto de las pequeñas pérdidas en nuestro mundo personal, la forma en que reaccionamos y el cómo los demás reciben la forma en que nos expresamos, así como las estrategias que utilizamos o que los demás nos presentan, van a influir notablemente en la forma en que abordaremos aquellos grandes duelos que la vida nos va a poner por delante. Así, nunca desprecies esos pequeños duelos a los que diariamente la vida te expone. Son maravillosos ejercicios que buscan prepararte para lo que se viene. Deberíamos de aprovechar todas esas pérdidas pequeñas para enseñar estrategias de afrontamiento, pero no, para que vean cómo vamos acumulando cierto estrés, ciertos cambios que no van siendo trabajados. Recordemos entonces, ya entrando un poco más en materia, que en la reconocida escala de eventos estresantes de Holmes y Rae del 67, la pérdida de un ser querido figura como el evento psicológico más angustiante que puede vivir cualquier ser humano. O sea, estamos ante la situación que más produce estrés y nosotros conocemos muy bien las respuestas fisiológicas al estrés, ¿no? Lo que pasa en el interior y sabemos que se produce muy en breve, porque esto es un tema apasionante pero muy extenso, una activación de esos tres ejes. Yo pierdo algo, recibo una mala noticia y se disparan estos tres ejes porque la respuesta de estrés es una respuesta que busca proteger al organismo, pero es una respuesta que no ha evolucionado a lo largo de los años y es la misma respuesta de los cavernícolas, ¿no? Produciendo una respuesta de lucha o huida o a veces congelamiento. Es decir, básicamente la más habitual suele ser salir corriendo para defender y proteger al organismo. Para que eso suceda, se desencadenan estos tres ejes, el eje neural, el eje neuroendocrino y el eje endocrino. El eje neural, que se pone en marcha a los pocos segundos después de percibir una situación estresante, lo que hace es poner en hiperactivación dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso simpático acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye el flujo sanguíneo al aparato digestivo y se redistribuye a las vísceras y a los músculos y se produce glucosa. Todo eso preparando al sistema para salir corriendo.
El sistema nervioso periférico lo que hace es contraer los músculos porque vamos a salir corriendo. Aquí en la activación del simpático hay una estrategia bastante simple para calmar el simpático y es el agua fría. Una cosa tan simple como el agua fría, que al tomar agua fría, cuando toca la pared posterior de la boca, se produce un reflejo vagal, es decir, se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Lo contrario que hace el simpático. O sea, realmente si estamos nerviosos y nos queremos calmar, es mucho más efectivo tomar agua fría despacio que cualquier bebida caliente. Este eje neural se irá reduciendo su actividad entre 15 a 30 minutos si la actividad, si la situación incómoda desaparece. Pero si se mantiene, como es el caso de una pérdida, un abuso, un maltrato, un abandono, pues el primer eje no puede funcionar durante mucho rato, entonces se activa el segundo eje, que es el eje neuroendocrino. Es como si nuestro sistema nervioso central le mandase una señal a las suprarrenales diciéndoles esto está muy complicado, muy prolongado, necesito energía más poderosa para enfrentar esta situación estresante y salir corriendo. Entonces, le manda un mensaje a las suprarrenales que empiezan a producir grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Este exceso de estas dos hormonas busca un efecto similar al anterior. El problema es que son bien complicaditas. La función básica de la adrenalina y noradrenalina es producir una respuesta motora, pero nos volvimos seres racionales. Ahora pensamos, ahora no salimos corriendo, entonces nos quedamos con ese exceso de energía. Sabemos que el sistema más importante afectado es el sistema cardiovascular y sabemos incluso que el exceso de adrenalina y noradrenalina es responsable del aumento en la mortalidad hasta 21 veces en las primeras 24 o 48 horas. En el adulto, eh, el- las situaciones de pérdida van a afectar sobre todo el sistema cardiovascular y al sistema digestivo, no tanto al cerebral, como si lo veremos en los niños. Sin embargo, sí que podemos hacer cosas. ¿Qué producen el exceso de estas dos hormonas, adrenalina y noradrenalina? Un aumento en la presión arterial y en el aporte sanguíneo al cerebro, incremento en la frecuencia cardíaca y en la cantidad de sangre expulsada por el latido del corazón, hiperestimulación del músculo esquelético, liberación de ácidos grasos libres, colesterol, triglicéridos en plasma, liberación de opiáceos endógenos, aumento en el flujo sanguíneo renal y disminución del gastrointestinal y cutáneo, e incremento del riesgo de hipertensión y de incluso de infarto. Bueno, hasta ahí el cerebro indirectamente puede sufrir porque si se sube mucho la presión, pues puede producir daños. La puesta en funcionamiento de este eje tiene valor importante para la supervivencia del organismo, pues lo prepara para una intensa actividad corporal con la cual responder a la amenaza externa, es decir, salir corriendo. Eso es básicamente la función. Pero como tampoco puede estar durante mucho tiempo, entre 1 y 3 meses, dependiendo un poco de la respuesta motora que el sujeto haya puesto en marcha, se disminuye y aparece el eje endocrino, que es el que incluye los efectos más crónicos del estrés, con muchas hormonas, pero básicamente quizá la más importante que todos conocemos como la hormona de estrés crónico, pues es el cortisol. Pero se producen, aumenta los niveles de hormona de crecimiento, de hormona tiroidea, de corticosterona, de oxicorticosterona, aldosterona, vasopresina. Bueno, todas estas hormonas que también tienen efectos, por supuesto, a largo plazo, pero como les digo, los efectos más importantes suelen ser eh, a nivel crónico ya, el aparato digestivo, pero también el estado de ánimo y el sistema inmune, porque el exceso de todas estas hormonas, en particular el cortisol, incrementa los niveles de glucosa, produce irritación gástrica, las famosas gastritis del ejecutivo estresado, del directivo, del CEO, como le dicen ahora. Susceptibilidad a procesos arterioscleróticos e infartos, supresión del apetito, exacerbación del herpes simple, porque el cortisol es inmunodepresor, también produce síntomas depresivos. Bueno, toda una serie de efectos que, como les digo, afectan sobre todo al sistema nervioso, perdón, al sistema cardiovascular, al aparato digestivo. Aquí tenemos como un pequeño cuadro que nos resume ese efecto en la salud, ¿no? Pasemos entonces al niño, porque pasa lo mismo, ¿no? Ese exceso de hormonas, y aquí sí
veremos un efecto mucho más directo en el sistema nervioso central. Ese exceso de hormonas, las repito, exceso de adrenalina y noradrenalina, cortisol, corticosterona, aldosterona, deoxicorticosterona, hormona de crecimiento, tiroxina y vasopresina. ¿Qué sucede? Ya nosotros tenemos el cerebro, ya de hecho vamos en retroceso, ¿no? Alrededor de los 30, 35 años ya nuestro cerebro empieza a envejecer. Obviamente estos efectos de todas estas hormonas pueden acelerar un poco el envejecimiento cerebral si es mantenido, ¿no? Y sobre todo si no es bien acompañado. Pero en un niño cuyo cerebro apenas se está configurando, ¿qué puede producir? Bueno, pues sabemos dos cosas. Sabemos que el exceso de estas hormonas se relacionan con hipocampos y amígdalas cerebrales de menor tamaño, así como un recorte en los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son como una especie de cepillito de pequeños pedazos de ADN que están en las punticas de los cromosomas que cada vez que la célula se replica, se recorta. Entonces, los telómeros son el principal indicador de la edad de una persona, pero también sabemos que telómeros pequeños, más enfermedades, cáncer y un montón de enfermedades. Entonces, ¿qué significa hipocampos? Que es como la torre de control de nuestro cerebro donde se integran las emociones con las experiencias vividas y las amígdalas, que es el centro de control de la afectividad. ¿Qué significa que estos dos espacios de nuestro cerebro, estas dos regiones, están más poco desarrolladas? Pues serán niños, jóvenes o adultos con pobre integración de las emociones, pobre valoración del significado emocional de las experiencias, pobre control de las emociones y sentimientos, pobre inhibición de conductas erráticas, pobre generación y recuperación de recuerdos. Además, habrá una errática vinculación de contenidos con ciertos valores positivos o negativos, incapacidad para generar después respuestas de satisfacción o miedo y van a vivir menos años. En esta mezcla de efectos de hipocampos y amígdalas de menor tamaño, hay un montón de enfermedades mentales a largo plazo. ¿Cuál puede ser una manera efectiva de proteger el cerebro de los niños al reducir los niveles de cortisol como consecuencia del estrés crónico? No solo es el acompañamiento, el juego, ojalá compartido, el dibujo, todas las actividades que los terapeutas hacen con los niños, sino una estrategia que desafortunadamente se ha ido restringiendo en el mundo son los abrazos. Sabemos que los abrazos, sobre todo tipo oso, así como los que vemos ahí muy pegaditos durante al menos 20 segundos, aumentan los niveles de oxitocina, sobre todo en mujeres, y vasopresina en hombres, que son las dos hormonas por excelencia anticortisol. Y sabemos incluso que los niños que son más abrazados tienen mayores coeficientes de inteligencia. Por otra parte, hay que moverse porque el moverse consume adrenalina y noradrenalina. Entonces, la combinación de abrazos y movimiento, pues son dos cosas que van a proteger el cerebro del niño, además de un buen acompañamiento, como veremos, de los efectos de las pérdidas. También recordar que el niño, pues los niños, hay una serie de tareas en la infancia que ayudan al procesamiento del duelo en los niños. Y la primera tarea, por supuesto, es encontrar un adulto comprensivo, protector, consolador y conocedor de su situación de duelo. Sin embargo, la mayoría de las veces, pues a ver, que los niños no los vamos a llevar al entierro, a la velación, por cualquiera que sea la razón. Entonces, bueno, ¿quién se va a quedar cuidando con los niños? Y todo el mundo se mira y nadie quiere. Dice, pues que se quede la tía María que tiene artrosis de rodillas con los niños. O que se quede el adolescente de 14 años, pues que por supuesto se va a quedar jugando con su celular. Es decir, debemos evitar dejar a los niños en manos inexpertas y desconocedoras del duelo infantil en un momento tan crítico, porque lo que necesita el niño en ese momento es que ese adulto que le acompañe le ofrezca una base segura, un lugar donde él se sienta cómodo para que los efectos de todas estas hormonas, que no solamente se sienta seguro y que no, sino que realice actividades con él, reduzcan el impacto en el sistema nervioso central. Obtener una mayor comprensión de lo que está pasando en su casa, porque no solamente hay un desorden y hay un montón de gente, sino que los mensajes que antes le transmitían ya no son los mismos y él ve mucha gente rara, con expresiones raras, ya no hay coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. De hecho, una de las quejas principales que tienen los niños en duelos es
Yo quiero volver a tener a mi mamá como era antes, a mi papá. Ponerle nombre y aprender a manejar sus emociones. Así el efecto crónico del estrés será mucho mejor. Confirmar y reafirmar su concepto actual de muerte para que vaya adquiriendo herramientas. Avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva de la muerte, puesto que la muerte es un concepto muy abstracto que a su vez está compuesto de 5 subconceptos. La muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Y eso no se adquiere todo de una vez, sino que el niño va creciendo y va adquiriendo un subconcepto de tal manera que vuelve y le duele, entonces vuelve y se descarga adrenalina y noradrenalina y vuelve y se descarga cortisol, de tal manera que fíjense entonces cómo el acompañamiento en el duelo infantil es por lo menos hasta, a mí me preguntaron una vez hasta qué edad, por lo menos hasta los 25 años. Hay que acompañarles y ofrecerles, sobre todo pues en la infancia, herramientas para poder afrontar cada vez que adquiere uno de los 5 subconceptos. Normalmente los logra adquirir entre los 12, alrededor de los 12 o 14 años, que entiende ya o logra un modelo adulto de muerte, sobre todo en las pérdidas pues, que son por muerte. El niño también tiene que aprender a vivir sin su ser querido. Nosotros en el programa que tenemos de duelo infantil, pues una de las cosas que hacemos es lograr con el niño una interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. ¿Cómo lo hacemos? Con 2 estrategias que protegen su cerebro a su vez. Primero con la biografía de su ser querido, porque el niño necesita antecedentes históricos de familia. El niño necesita historia de recuerdos, saber de dónde viene. Y lo otro es el protagonista, ¿no? La biografía del ser querido y la cajita de recuerdos, ¿no? Que es donde guarda cositas que le ayudan para esos momentos de angustia como objetos transicionales. Reelaboración cíclica de la pérdida. El niño también tiene que ser capaz de luchar con el resurgimiento de las emociones de tristeza y otra vez con el exceso de adrenalina, noradrenalina y cortisol, cada vez que pasa por un periodo crítico, ¿no? O que tiene un logro, un problema, pues porque hizo la primera comunión y no está la mamá, se graduó de la secundaria, no está la mamá, pasó a la universidad, no está la mamá, se casó, no está la mamá, tuvo su primer hijo, no está la mamá, tiene que aprender muchas estrategias de afrontamiento. Y finalmente el niño sigue creciendo y debe retornar a las tareas propias para su edad. Entonces, recordemos 2 elementos fundamentales, los abrazos y el movimiento, pero conocer mucho del duelo infantil, ¿no? Pues nosotros en el programa, en los programas que tenemos de acompañamiento a los niños, pues queremos más dibujo, más juego y más movimiento. También tener una radiografía emocional de los niños, es decir, un inventario de pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas ha sufrido el niño hasta la edad en que nosotros le conocemos? Bueno, una serie de cosas importantes que incluye sobre todo que el aula y la casa se conviertan en su verdadero grupo de apoyo, en su sitio seguro. Aquí está el programa de duelo infantil. Es un programa muy grande que tenemos, que uno de sus pilares es Pepe Grillo, que son los grupos de duelo infantil, que son gratuitos. Ahí tienen aquellos que estén interesados, tomen en la fotico y pues ahí pueden inscribirse de cualquier parte del mundo porque son grupos virtuales. Tenemos 2 horarios, miércoles y sábados. Ya para el adulto, ya centrándonos un poquito más en el adulto, recordemos que para lograr la recuperación de cualquier pérdida hay que abordar una serie de tareas. Esas tareas muy conocidas, o las más conocidas en el mundo, pues son las de William Worden, que a su vez es de otros autores, ¿no? Yo, pues que voy casi siempre un poquito al revés del mundo, pues para mí la primera tarea en el duelo, y esto se los digo es por puro sentido común. Yo aprendí en psiquiatría que un suceso cualquiera será tanto o más angustiante cuanto más lo desconozca. Por eso para mí la primera tarea es informarme. Yo no puedo enfrentarme a un proceso ni ayudar a una persona que esté pasando un proceso X si no conozco bien ese proceso. Por eso la primera tarea es información. Me informo, aprendo sobre lo que estoy viviendo. Una vez aprendo eso, sé que tengo que descargar todo lo que ese fenómeno me produce.
tengo que descargar el dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, culpa, de la manera más constructiva posible. Una vez he descargado eso, tengo que empezar a sanar, porque el dolor que produce la pérdida es un dolor multidimensional. Duele físicamente, psicológica, social, familiar, espiritual. Duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Pues tengo que curar cada uno de esos dolores. Una vez ya he hecho eso, ahora sí puedo abordar la última de las tareas, que es reconstruir mi mundo. Para eso, una de las estrategias que nos ayuda a proteger mucho nuestro cerebro, porque todavía el movimiento sigue siendo básico y de hecho, pues muchos estudios muestran que una de las cosas, estrategias más efectivas para la prevención del Alzheimer es el ejercicio físico. Por eso esto es de pensar poco, esto no es de meterle mucha cabeza, porque si eso fuera verdad, la gente más inteligente que nosotros pues se recuperaría más fácil. Y esto no es de pensar mucho, es de sentir mucho y de moverse siempre. Se ha vuelto esta frase como un mantra en México: pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Hace poquito escuchaba a una persona con algo que a mí sí, ya llevo muchos años que eso me resuena y que todo el mundo lo repite, entre ellos esta persona que lo repitió hace muy poquito, hará 15 días, que solo una tercera parte de las personas en duelo deben buscar ayuda. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y para mí, toda persona que pierde un ser querido debe buscar ayuda. Y aquí están las 5 razones por las cuales es importante buscar ayuda y esa ayuda va a hacer que se proteja nuestro cerebro. Primero, voy a estar con una persona que me va a escuchar, entrenada en escuchar aquí. No todo el mundo sabe escuchar. De hecho, en terapia una de las cosas más difíciles es saber escuchar y hay que estar calibrando nuestro instrumento de trabajo, que es el oído, periódicamente. Voy a estar con un profesional entrenado en la escucha activa, en un sitio seguro y de contención, privilegiado y libre de juicios y críticas. Por otra parte, como es una persona que conoce el proceso del duelo, es la única que está en la posición más adecuada para normalizar mis síntomas, para que me diga con certeza que todo lo que estoy sintiendo hace parte de la respuesta esperable ante situaciones como la que yo estoy viviendo. Si no conoces muy bien el proceso del duelo, lo conoces a medias, puedes normalizar algo que no es normal o puedes patologizar algo que es normal. O sea, es muy delicado si no tienes un buen conocimiento de este proceso. Luego es una persona que conoce tanto el proceso del duelo que me va a dar cultura de duelo. Me va a enseñar sobre lo que yo puedo vivir o no y qué estrategias puedo utilizar. Me va a determinar, muy importante, los factores de riesgo de duelo complicado que existen en mi caso. Miren cómo eso protege mi cuerpo y mi mente, mi cerebro, mi estado de ánimo, porque le va a detectar esos factores de riesgo de forma muy temprana. Y finalmente me va a compartir estrategias, no porque se las leyó en un libro o en el último artículo, no, de sus propios maestros que son sus pacientes, de forma individual o grupal. Le dijeron, yo en tal caso hice tal cosa y a mí me sirvió. Esas estrategias basadas en la realidad son las que comparte el profesional. Entonces, miren, 5 factores que van a ayudarnos a proteger nuestra salud, nuestro estado de ánimo y nuestro cerebro. Si no vamos, pues nos vamos a perder. Por eso yo les digo, toda persona en duelo siempre debe acudir al especialista en duelo. Y pues una de la terapia que yo enseño hace muchísimos años, como para mí la terapia base sobre la cual puedes pues, acercarte al paciente desde la aproximación que tú tengas, ¿no? Desde tu orientación. Pero si no hay una buena terapia hoja, como se dice en México, oído, hombro y abrazo, escuchar a la persona afligida, prestarle el hombro cuando así lo necesite y darle los abrazos famosos que hemos visto que disminuyen esas hormonas de estrés. Es fundamental, ¿no? Escuchar y prestar el hombro. Recuerden que, o les cuento, la relación terapéutica que se tiene en tanatología, que se tiene con la persona en duelo, que se tiene con el enfermo en fase final, está en la cima de las relaciones terapéuticas. Es una relación primero humana y luego profesional, y es una relación horizontal. Son 2 personas que están al mismo nivel. Esas serían entonces como las estrategias más importantes para proteger nuestro cerebro de esta
tragedia que es la pérdida de lo que amamos, que no es pues nada fácil. Definitivamente que nada fácil porque el dolor es el que predomina e evita que la persona pues utilice, si no tiene recursos, esté en una situación de naufragio. Y esa situación de naufragio a veces, no, como dijiste, requiere orientación y acompañamiento. No hay persona que diga que tiene un proceso de duelo saludable y que lo logró solo, porque requiere este apoyo importante y sobre todo el conocimiento. Y esto que nos has enseñado en hoja como un recurso importante, oído, hombro, oído y abrazo, es fundamental porque hablaste de escuchar. Las personas no están acostumbradas a escuchar. Como padres, cuando nuestros hijos se comunican con nosotros, ya tenemos la respuesta, el consejo en la punta de la lengua. Y no se trata de aconsejar ni mucho menos invadir al otro, suponiendo, presuponiendo qué está sintiendo, qué está pensando. Implica separarse y tener un respeto profundo y solamente recepcionar toda la ventilación que la otra persona requiere depositar en ese vínculo de confianza. Y con nuestros hijos, pues escucharlos para entenderlos, validarlos, y ahí es donde realmente está este importante acompañamiento y los abrazos. El afecto humano es fundamental. Y la vez pasada tuve la oportunidad de escuchar la ponencia que tuviste en la universidad presentando el programa en tanatología, ¿verdad? Clínica, en la Sí. universidad en Bogotá. Colombia. Sí, en Bogotá. En Bogotá hablaste de algo fundamental, humanizar la medicina. Desde ese contexto maravilloso de acompañamiento humano y no de separación y una mirada fría al paciente, ¿verdad? Sino un involucramiento y una conexión humana, porque está el efecto placebo, donde yo deposito mi confianza, pues me siento en buen recaudo y eso también influye mucho en la persona. Y la información es fundamental. Si no tenemos información y no tenemos una cultura de duelo, no, el tener una cultura de duelo no va a evitar que la persona procese su dolor ni sufra, ¿verdad? No va a evitar que no va a hacer que el dolor sea menos, Sí, es como decir que conocer la diabetes me va a bajar la glucosa, por supuesto que no. pero Pero, le da recursos de pero afrontamiento y calidad de vida y de exactamente. sobresalir en esos momentos y que esto no se desborde a los trastornos de salud mental, se vaya a ser una depresión y el estrés que va a implicar pues, las líneas diagnósticas fisiológicas de enfermedad, ¿no? Con este cortisol disparado. Definitivamente es fundamental y creo que es un compromiso de amor seguir trabajando en todo ello, seguir difundiendo toda esta información. Tuvimos nuestro primer congreso Cultura del Duelo desde la Organización Mundial de la Familia el mes de febrero. Están ahí, son 4 días maravillosos dedicados a difundir toda esta información maravillosa. Estoy segura que tendremos nuestro segundo Claro, hay que congreso irlo de duelo el preparando. próximo año. Hay que irlo preparando. Sí, sí, sí. También en febrero me parece ideal para ya las personas también se quieran preparar y acompañarnos, sobre todo ver en el canal de YouTube, en esta misma fanpage y buscar y ponerse al día con toda esta información maravillosa. Es responsabilidad social, definitivamente. Así es. Querido Jorge, te invito, por favor, a dar un mensaje de despedida a nuestros queridos oyentes, a nuestras queridas familias del mundo. Claro que sí. Yo siempre recuerdo tres cosas que son sumamente básicas para enfrentar cualquier tipo de pérdida. Primero, tener información sobre lo que me está pasando, ¿no? Para saber cómo lo puedo manejar. Segundo, compañía. La soledad no es una buena estrategia para enfrentar el duelo. Compañía, pero compañía que esté, digamos, de alguna manera capacitada en escuchar, porque si yo estoy rodeado de personas que no me dejan hablar o expresar lo que siento, no sería apropiado. Por eso hace tanta falta la cultura del duelo, que aprendamos cómo acompañar. Y por último, conversación que implica expresar mis emociones. Sabemos que si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él.
Y lo que no se expresa lo hemos aprendido, nos lo han enseñado los psicólogos toda la vida. Lo que no se expresa se somatiza, nos sale por alguna parte del cuerpo. Entonces, información, compañía y conversación es fundamental. De verdad les digo, con los años que llevo yo en este trabajo, que sin información podemos cometer muchos errores y sufrir más de la cuenta. Y definitivamente a veces las personas que están en nuestro entorno, si no tienen la información adecuada, van a acompañarnos de una manera errónea y nos van a causar más daño propiamente. Y dentro de esto están los mitos del duelo, que definitivamente son conceptos erróneos que no ayudan a procesar todo este dolor y procesar todas estas etapas para recuperar lo que queda y construir con ello nuestras vidas y continuar viviendo. ¿Y por qué menciono los mitos? Hace poco acompañé a una persona en la que la familia le obligó a deshacerse hasta del último recuerdo de su ser amado. Mm. Y esto, Terrible porque es desconocer lo que cumplen los objetos transicionales, que son esenciales para controlar la ansiedad de separación, que es uno de los síntomas más molestos en el duelo. Nos falta mucha cultura, hay que invertir y seguir invirtiendo en cultura de duelo. sí, sí, y esto implica también tener rituales hermosos donde hacemos una conexión para transitar los momentos más difíciles. Tienen toda esta información maravillosa a vuestro servicio desde la fanpage de la OMF y nuestro canal de YouTube. Querido Jorge, te mando un gran Muchas abrazo con gracias mucho a ti. cariño. Estaremos Claro, pronto nuevamente claro que compartiendo sí. nuestros programas. Y queridas familias del mundo, nos estamos reuniendo el 12 de agosto en un programa maravilloso con nuestros maravillosos miembros del Ministerio Internacional de la Juventud, celebrando el Día Internacional de la Juventud. Y asimismo presentaremos un proyecto maravilloso que se está desarrollando desde una red de investigación en favor de la educación inclusiva universitaria y mucho más. Saldrá el día de mañana a publicarse todos estos eventos. Un gran abrazo y hasta Gran entonces. abrazo. Bye. Adiós.